martes, casas y embarques, sigue el calor, los polvos de Doña Sahara, es una cosa tremenda. Hola, caballeros. ¿Los polvos de quién? Los polvos de Sahara tienen que ver con el sargazo. Eso es el demonio. Es una versión ¿Y ya cómo usted cita técnicamente a los polvos de allá arriba con el sargazo? ¿Dónde hacen aquí? no. Buenas tardes, don Pedro Jiménez, Cristian y Luis José. Se integran a este panel estos compañeros. Aquí estamos. ¿Todo bien? Ustedes no me dejaron a mí hablar ayer. ¿Qué fue lo que nosotros no hicimos? Lo dice Oye, ¿qué fue lo que nosotros no hicimos? Pero será familia de una comadre de un amigo mío. Entonces... no me ofenda tampoco. Entonces, no acepto. Dice un poema de Pedro Mir. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? Vi a Pacheco llorar por el caso Odebrecht. Perdió peso. Y da una pena. Los políticos también son humanos. Digo él también porque a uno lo forman en República Dominicana de que los hombres no lloran y los políticos menos, pero son humanos y hay situaciones, sobre todo esa que no ve el gran público de la familia, que es lo más tremendo. Y la familia es la gran sacrificada cuando la gente se destaca en el arte, en deporte, pero sobre todo en la política. Es tremendo y esas cosas no se ven, y cuando surgen episodios de esta naturaleza, entonces son humanos y hay una familia que es la que más sufre. Pero bueno, esa es una actividad, la política, que usted puede ir de su casa a la presidencia de la República y de la presidencia a la cárcel o al cementerio. Eso ocurre en todas partes del mundo. Y esa es la única actividad donde los muertos pueden resucitar. También. Lo que pasa es que aquí, aunque hieden. Así es. Lo que pasa es que aquí en República Dominicana, que los vivos hieden a muertos. Dijo Hipólito. Hipólito tiene que revisar eso. Por cierto, Hipólito que dijo eso. Sí, fue Hipólito. Fue. Sí. Por cierto, cuestionó y dijo una vagabundería lo de Odebrecht. ¿Decía, Pedro? Yo decía que ese efecto que causa en la vida de los hombres y mujeres públicos, no importa si son artistas, si son deportistas o si son políticos, que son los que más se les endilga situaciones un poco molestosas que afectan directamente no solamente a ellos como personas, como ente público, sino también a su familia, que es la que más sufre. Los hijos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, son una víctima que reciben un trato muy desagradable cuando se comienzan a ventilar situaciones. Aquí condenamos a priori. Aquí llaman a un político, a cualquiera, porque el procurador quiere verlo para la razón que sea, porque él pasó en el momento que se produjo un accidente y necesitan su versión, y ya automáticamente esa persona es tipificada por el morbo de la opinión pública y el morbo de la gente que tiene una sed de sangre, quiere ver gente presa, quiere ver gente muerta, quiere ver gente fuera del poder, muchísimas cosas más. Se hacen condenas y juicios a priori sin analizar los efectos que eso puede causar. A mí me dio mucha satisfacción cuando Jean Alain Rodríguez pues daba ese listado de los que desde el punto de vista de la investigación no tenían nada que ver con el proceso, y decía, oh, qué bien, porque su familia, yo recuerdo la imagen de la esposa de César Sánchez. Yo cuando fui a ver a mi amigo Andrés Bautista, Andrés, y yo le tengo un gran aprecio a ese señor y él a mí. Yo fui a ver a don Andrés. Oigan bien, fui a don Andrés. De todos los que estaban ahí, el único amigo que yo tenía ahí era Andrés Bautista. Y fui a ver a Andrés. Y yo, cuando iba subiendo la escalinata, la señora, los guardias no la dejaban salir. En ese momento llegó el presidente Hipólito Mejía, que iba a visitarlo. Y la cara de tristeza, de destrucción emocional que tenía la esposa de César Sánchez, creo que ella es médico de profesión. Y ella, yo soy la esposa de César. A mí me impactó. A mí me impactó de una manera como si yo llevara años conociendo a esa señora y la vi alegre y la vi en ese momento de tristeza, de como en la postrimería de mi vida yo verme con una cantinita, llevándole comida a mi esposo a una celda, pasando por el amargo trago que da
tener usted que estar hablando a veces con esos guardias que tienen un temperamento, no porque quieren, sino porque su día a día los obliga a ser así. Y esa imagen yo nunca la olvido. Cualquiera que conociera a César Sánchez, viéndolo en esa circunstancia, tendría el mismo sentimiento, porque César Sánchez es probablemente el servidor público más honrado que yo he conocido. No quiero decir que es el único, claro, como él muchos. pueden haber muchísimos, pero pienso que es uno de los funcionarios públicos más honrados que yo he visto en ejercicio en este país, y tengo razones para decirlo porque trabajé con él. Entonces, volviendo al tema, el impacto a las familias, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo veo colegas periodistas y comunicadores que agarran y defecan sobre la moral y la imagen de cualquier persona sin miramientos. Eso tiene un impacto, señores, que uno no sabe la reacción que puede tener una persona que usted lo acusa de ladrón sin usted tener una prueba en manos. Por eso hay que ser cauto, hay que ser prudente cuando uno tiene la responsabilidad de hablar por un micrófono con tanto alcance como por ejemplo el que tenemos nosotros aquí en Sol, que Antonio y la democracia nos da ese privilegio, porque el daño es una cosa visceral que no hay manera de repararlo. Yo lamento, vuelvo y repito, ver a Chu. Cuando usted ve, hoy yo leía el periódico El Día trae una descripción muy especial del caso. Ellos lo extrajeron del expediente, hicieron un trabajo muy interesante ahí de la tipificación penal y las cantidades de dinero de los que supuestamente esta gente sustrajo y malversó con la operación en torno a los sobornos y a la asignación de obras de Odebrecht. Señores, de Chu no llega a 2 millones de pesos por lo que a él se le acusa. Chu dice que a lo mejor no llega a 2 millones de pesos. Alguien hizo un negocio de carne, de vaca. 2 millones de pesos. Mira, Chu Vázquez, claro. Chu Vázquez, yo crecí mirándolo no solo como el político, sino como el hombre de negocio. Chu es propietario de una de las fincas más grandes de coco, uno de los principales importadores de coco de la provincia María Trinidad Sánchez, ganadero. Y a Chu le están desbaratando su nombre. Claro, un ilícito puede ser hasta por $1, pero mira qué indignación me da a mí que un hombre de esa categoría se vea envuelto en esto. Yo sé por lo que está pasando su familia, porque he hablado con su hija y caramba, hay que mirar bien este tipo de situación. Yo lo único que puedo desearle a esta gente es que sus abogados puedan demostrar que ellos no tienen nada que ver con esos ilícitos, porque el daño a la familia, no hay una cosa que a uno le duela más que le maltraten a su familia. Y cuando a uno lo maltratan, imagínate tú, esos niños viven eso en carne propia. Pedro, comparto tu sentimiento cuando expresa lo que tú piensas acerca de lo que ha pasado con estas personas públicas, ¿no?, que están involucradas en este caso. Y yo, lógicamente, no meto la mano por todo el mundo, solo por aquellos casos que yo conozco. Y uno de esos casos es precisamente el de Jesús Vázquez Martínez. Cuando yo leí ayer esta crónica en el periódico digital, en la versión digital del periódico Hoy, con este título, también me sobrecogí. Dice: así fue sobornado Chu Vázquez por Odebrecht cuando presidía el Senado según Procuraduría. Cuando presidía el Senado según Procuraduría. En el 2004. 2003-2004. Por los sobornos dice que son del 7 al 9. Sí, exactamente. ¿Cómo posible? Exactamente. No, del 2001. A él lo sobornaron en el 2007 y en el 2009, porque aparecen 3 cheques emitidos en nombre de su familia, para que él aprobara el contrato de financiamiento del proyecto de Pinalito en el 2004. Primero lo aprobaron en la Cámara de Diputados por un monto de $131 millones y fue aprobado igualito por ese mismo monto en el Senado de la República en el ejercicio de Jesús Vázquez Martínez como presidente de la Cámara Alta. Es difícil entender cómo puede el Ministerio Público, constituido por profesionales y técnicos con toda la formación, con todo el conocimiento y sobre todo con todo el conocimiento, plantear una cosa como esta, que él fue sobornado mediante pagos irregulares entre el 2007 y el 2009 para aprobar el contrato de financiamiento de Pinalito en el 2004.
Óigame, eso no hace esquina por ningún lado, como dice Consuelo. Exacto. No hay forma de entenderlo. Y un detalle importante, la presa de Pinalito terminó costando cuando se inauguró, así se anunció, más de 300 millones de dólares. Casi 500 o 512 millones de dólares. Te he escuchado a ti, pero yo no conozco los detalles. Nos debían estar presos del presidente de la República para abajo. Todos. Pero en la reseña periodística que daba cuenta de la inauguración de la presa. Pero déjame hacer esta historia. En el 2009. Pero no, déjame terminar. No, espérese, porque no quiero dejar esto como una consigna. Pero perdóname. No puedo dejar esto como una consigna. Tú dices que la aprobaron esa presa por 131 millones de dólares. Previamente se había conocido un préstamo de 112 millones. Sí. Y dice César Sánchez, yo reconocí que había cambios y lo llevamos a 131. Así es. Y la terminó el PLD en más de 512 millones de dólares. No me preguntes. Díganme si no tiene que haber medio gobierno preso. Señores. No, pero en el caso, ese no es el caso que estamos... No. Pero él no te refirió. Pero eso lo que hace es que perdóname que te saqué el cuestionamiento, es decir, la interrogante que uno plantea. Gracias, Ángela Costa. Yo creo que eso es un dato contundente. Entonces, uno no puede explicarse que haya una acusación contra Jesús Vázquez Martínez a estas alturas porque recibió por donaciones y aportes entre el 2007 y el 2009 ascendente a poco más de 2 millones de pesos, cuando en realidad la aprobación, donde él tenía responsabilidad en el Senado de la República, en el 2004 se hizo por un monto de 131 millones de dólares, cuando evidentemente eso no podía considerarse un acto ilegal. Se aprobó en un momento en que no había el más mínimo cuestionamiento contra Odebrecht ni contra el señor Rondón. El señor Rondón, entre el 2007 y el 2009, y aparecen los cheques aquí. Aquí está, mírenlo aquí, aparecen los cheques publicados por el periódico Hoy, parece que lo tomó del expediente, entregado a la prensa por el Ministerio Público, y por lo menos presenta dos de los cheques. Y entonces dice que esos cheques fueron entregados entre el 2007 y el 2009 para sobornarlo, es decir, para que aprobara el contrato que fue aprobado en el 2004. No puede ser, eso no encaja en ninguna lógica. Ya, pero bien. No puede ser. Y afirmado como está afirmado eso. Dice para soborno. Sí, porque ese es el punto. Debía ser por gratitud. No entiendo. Oye, tardíamente. Por ejemplo, Temo dijo, yo recibí dinero para la campaña. Uno hace favores públicos y a veces te llevan un saco de batata. El problema de por ejemplo, Temo dijo para campaña, 2008, 2012, 16. Para campaña. Sí. O sea, yo no sé lo que hizo si Chu estaba en campaña electoral en el 7, en el 9. No sé si estaba apoyando en el 7, o si era candidato en el 8. 2010. Mira, esa cuestión 2010, 2016. Entonces no sé si habrá recibido dinero para apoyo a campaña. También puede ser. Entonces si es así y excluyeron a otro por dinero de campaña, ¿cómo es que se le califica de soborno? Se afirma cuando el magistrado Jiménez, que está aquí a mi derecha, Pedro, sabe que usted tiene que establecer una conexión y establecer de forma clara el motivo. Problema. Entonces, óyeme, soborno de algo que se aprobó en el 4, de 3 al 4. Mira, pero dice hoy, creo que Orlando Gil en su columna, si se van por el lado de la cuestión de los aportes de campaña, ¿quién va a tirar la primera piedra? Yo en todo. Temo. Se van todos. Se van todos. Y no de ahora. No, porque el aporte de campaña, pero eso no es ilegal. Que no es ilegal. No, usted puede ver. Yo fui precandidato a diputado en el 2010. Sí. Y a mí me dieron también, mi amigo. ¿Cómo? Y el partido te daba una parte. A mí la única persona que a mí me ayudó, un rector de una universidad de su propio peculio que siempre me trató con mucho cariño. Don Guaró Aliranzo
del Partido Reformista, la única persona que me dio un dinero en el Partido Reformista, y el mismo, sí, y el mismo Partido Reformista. Sí, no, pero ese caso, don Guaró de su propia, de su, Orlando, pero me ayudó, y se lo agradezco eternamente a don Guaró Aliranzo. Hablando que le agregue que el tema de el aporte todavía al día de hoy, privado y anónimo, es legal en República Dominicana, que no es vinculante al tema de soborno. Exacto. Ni es pecado, no está sancionado. Ahora, lo que sí... Aquí dice compra de grano. Aquí dice compra de grano. Yo como que estoy leyendo eso, ¿verdad? Es compra de granos, dijo usted. Porque a mí me parece que dice compra... Como compra de granos. Compra granos, sí. Pues es posible porque es ganado que él tiene, señores. Exacto. Una cosa y bueno, pero miren una cosa. Granos para alimentar ganado. Recuerden que el tema Pinalito, a pesar de que el contrato se aprueba en el 2003-2004, tiene varios adendos para poder llegar a los montos que llegaron. El contrato original se aprobó en la gestión de César Sánchez el 30 de octubre del 2002. Sin ningún tipo de cuestionamiento. Él mismo lo aclaró. Antes se había conocido un presupuesto de 112 millones de dólares. Hubo cambios y como 4 años después, cuando se aprueba el presupuesto, el contrato llegó a subir a 131, con algunas ampliaciones y modificaciones. Pero de ahí, y aquí el Ministerio Público tiene que hilar fino y con mucho cuidado, de ahí a incluir los casos o los expedientes en las acusaciones de Pinalito, en este expediente acusatorio va a obligar al Ministerio Público a profundizar, Pedro, en la investigación de cómo esa presa sube de 131, porque César Sánchez explica por qué subió de 112 a 131. Ahora, que me expliquen alguien cómo sube de 131 a 512. Hay otra explicación que dar, que la decía... Esa es la suma consolidada. Hay otra explicación que dar, y escúchenme, esto es técnico, pero yo la sé porque la hacía Salvador Dager, mi tío, el ingeniero Salvador Dager. Primer ingeniero hidráulico de este país, dicho sea de paso, que ya murió. Una escuela de presas La gente que más escribió sobre ese tema. ¿Y cuál era? Tío Salvador siempre se opuso a Pinalito, porque decía que lo que iba a producir con la cuestión era demasiado alto el costo para lo que produciría. Pero él pensaba en un presupuesto como de 100 millones de dólares. Imagínate estos 500. Pero doña Consuelo, le estoy diciendo eso lo decía que es yo te puedo buscar. Atención oposición, atención Marcha Verde. Nosotros estamos buscando, los trabajos de Tío Salvador se van a publicar en un libro por su familia y sus hijos. Y lo de Pinalito es muy interesante, porque Tío Salvador siempre se opuso a Pinalito. Ese Consuelo lo decía un técnico, un experto en esa materia, el ingeniero Gilberto Reynoso. En el 2 de noviembre del 2009, en unas declaraciones que publica precisamente el periódico Hoy para esa fecha, decía que fue un engaño. Dice, el experto en presas Gilberto Reynoso dijo que la hidroeléctrica de Pinalito sigue funcionando con una turbina y puso en duda que el proyecto llegue a generar 50 megavatios. ¿Tú sabes quién es Reynoso? Sí, ¿Tú sabes quién es Gilberto? El técnico que más sabe. No solamente. El tipo que resolvió el problema, después que la NASA vino al país, el tipo que resolvió el problema del lago Enriquillo, fue ese. Gilberto. Él es el asesor en este momento de Danilo Medina en materia hidráulica. Sí, señor. Un hombre extraordinario, con conocimiento. Llámalo y pregúntale cuánto costó la presa de Pinalito. No, él dice que fue sobrevaluada en más de 220 millones de dólares en el 2009, con datos que evidentemente terminó en 512 no se correspondían con los datos finales que tú conoces. Pero ven acá. Mira, la nota que entregó Chávez, dice aquí Eloy, que Rondón pagó mediante cheque desde la sociedad Arma S.A., que tiene por objetivo la compra y venta del pago y venta de compañías tenedoras de acciones e inversiones en general. Dice el concepto. Procuraduría dice que Chu favoreció a la multinacional por Pinalito el préstamo de 131 millones en enero del 4 para un pago de 2 millones entre el 7 y el 9. Sería uno de los cubos más grandes si
si Chu fuera corrupto, si fuera verdad todo esto, que le pagaron, se compromete en una vaina de 131 millones de dólares. Un engaño. No, eso nada más lo saben los que iban a los cabarets. A los cafés, como decía un amigo. Ya. 131 millones en enero de dólares. Impulsar un pago de la presidencia del Senado. Pónganlo en 1. Dejen eso así. Entonces, que en el 2007 al 9 le dan 2 millones en cheque. Dejen eso. No joda, hombre. Peso. De peso. Pero de no, hombre, peso. no joda, hombre, debe ser. Vamos a No, devolver después de que yo cuántas miles de horas y de que yo cuántos documentos, como que debe ser algo más consistente, a ver más si el serio. concepto dice, chequeate a ver si el concepto de los cheques dice soborno por aprobación de Pinalito. Cambio fuera, Mauricio. Es así, Eso es así.